¿Listo? Ahora la Espera. ¿Ya estamos en vivo? Ya. Muy bien. Okay. Hola a todos. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a platicar de las señales tempranas de trastorno del espectro autista y también un poquito sobre ecolalia. Así que bueno, las dejo con mi colega y amiga Andrea. Muchas gracias, Moni. Quiero comentarles que originalmente íbamos a transmitir este video desde el canal de Moni. Sin embargo, tuvimos algunas fallas técnicas y bueno, lo estamos haciendo a través del mío, pero bueno, todo el crédito y la gran idea de hacer este video es de Moni, porque pues siempre está en lo que le sigue, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta. Y bueno, para los que no me conocen, que estén viendo por primera vez este video, mi nombre es Andrea Fernández. Yo soy neuropsicóloga, especialista en los trastornos del neurodesarrollo. Y bueno, el día de hoy voy a hablar junto con Moni del trastorno del espectro autista, las señales tempranas y este tema tan fascinante llamado ecolalia, que bueno, como ustedes saben, es una de las señales tempranas, ¿no? Pero bueno, ahorita cuando lleguemos a ese punto, le paso la batuta a Moni para que ella pueda compartirnos un poquito más, dado pues que su área de expertise pues es la terapia del lenguaje y todo lo que tiene que ver con lenguaje. Bueno, pues vamos a comenzar sobre este tema tan interesante para mí y para muchos de ustedes que seguramente están viéndonos por eso. Y bueno, quisiera comenzar con, antes de llegar a estos signos tempranos de autismo, quisiera comentar que hay otro tipo de señales o otros focos rojos del autismo que están presentes y que no necesariamente están presentes en los niños, al cual estamos evaluando, estamos enfocándonos, ¿no? Sino también en la familia. Es decir, que un foco rojo o un niño en situación de riesgo de desarrollar autismo es que tenga un familiar con autismo, principalmente un hermano. Y bueno, un papá, obviamente también, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un foco rojo, el saber que tenemos algún hermano con autismo, algún familiar cercano con autismo, ese ya nos hace un foco rojo. Entonces, bueno, estos pequeñitos tienen que estar monitoreados constantemente y bueno, si exhiben algunos retrasos en el desarrollo de habilidades básicas o de hitos del desarrollo, pues también son señales que nos podrían indicar algún trastorno en el neurodesarrollo y alguno de ellos pues puede ser el autismo. Vamos a comenzar con algunos señales que nos describe la literatura, que nos describe el DSM-5 y que también nos describen pues, los casos clínicos, que en mi caso pues han sido cientos de niños que han pasado por mi consultorio, cientos de niños, no igual y no tantos, ¿verdad? Pero que durante mi escuela, durante mi formación en Inglaterra, en Estados Unidos y también en México, pues he observado pues muchas señales tempranas que ahorita vamos a revisar. Bueno, creo que una de las principales características o señales o síntomas de alerta que están presentes en los pequeñitos a una edad temprana es la falta del interés en las personas, la falta de seguimiento hacia la cara. De hecho, voy a hacer un paréntesis con esto porque hay algunas investigaciones recientes que todavía necesitan más desarrollo, pero que hacen estas con bebés, las cuales mediante unos aditamentos miden hacia dónde está viendo el niño.
Entonces miden a niños, utilizan como sujetos de investigación a los hermanos de pequeñitos con autismo que tienen un riesgo de desarrollar autismo y versus niños neurotípicos, digamos así, sin ningún tipo de riesgo. Y lo que encontraban es que los niños que desarrollaron autismo tienden a mirar lejos de la cara y de los ojos y de la boca, ¿no? Que se enfocan su mirada en otras cosas que no son, que no tienen este componente social y de comunicación, como son los ojos y la boca. Entonces, bueno, esos son hallazgos de investigación que también sustentan estas posibles señales tempranas de autismo, que es que un bebé de 6 a 12 meses, y bueno, que ya se va agravando a lo largo del tiempo, no tenga este contacto o este seguimiento hacia las caras y bueno, principalmente las de sus cuidadores. Entonces, eso es uno que en algunos casos está presente y que también es muy importante de notar. No sé si tú quieres agregar algo ahí, Moni. Bueno, también dentro de algunas señales tempranas, bueno, por lo menos dentro de la comunicación, es, por ejemplo, cuando algunos bebés ni siquiera a los primeros meses empiezan a hacer sonidos o que parecieran estar pues todo el tiempo muy, muy tranquilos y no decir pues ningún balbuceo o algo, también eso puede ser como alguna señal de que algo está pasando con el bebé. También, bueno, por lo menos en mi experiencia, también lo que he notado es que estos bebés en algunos casos suelen tener un llanto como muy débil y pues sí, obviamente también al no poder o al no fijar la mirada, como tú decías, hacia la boca, pues obviamente no van a tener como esa imitación de los sonidos que mamá o papá o algún cuidador los está tratando de estimular y ellos pues no imitan ningún sonido. Ay, eso está increíble, Moni. Me encantó eso porque también pues da una posible explicación a los retrasos en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y Ujú. bueno, también como exhiben en muchos casos esta poca atención a las caras o el poco interés hacia las caras y a la fijación en algunas partes de las mismas, también otra de las síntomas es el poco seguimiento hacia las voces. Muchos de los casos también, o muchas de los casos que he tenido, mencionan esto, ¿no? Que podría estar hablando mamá y el pequeñito o la pequeñita, el bebé, eh, súper enfocado en el móvil que estaba arriba de ellos o fijando súper de forma atípica, súper enfocado en alguna caricatura o en alguna parte de algún objeto, en algo carente de elementos sociales. Sí, bueno, como tú dices, también obviamente no utilizan gestos o reaccionan cuando dice alguien, por ejemplo, adiós o que aplauden o, por ejemplo, si alguien canta una canción, pareciera que pues ni siquiera te están haciendo caso o algo, pareciera que están pues como desconectados. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que hacer énfasis en que estos síntomas están presentes o pueden estar presentes algunos, no todos, y si están presentes pueden estar presentes en diferentes grados. Por ejemplo, este que mencionabas de que el llanto también es algo muy común que estén dentro de un espectro atípico, pero también, por ejemplo, o muy bajito o del otro lado. Por ejemplo, llorar todo el tiempo por inexplicables razones
Ujú. Por ejemplo, bebés también que les cuesta el contacto físico, es decir, que no les gusta que los carguen o que no les gusta que les toquen algunas partes de su cuerpo o que son, por ejemplo, en el tema ya de la sensibilidad o de reacción a estímulos sensoriales, que les toquen su cabellito al bañarlos o que cuando les quieren cortar el cabello, pues también tengan una aversión muy fuerte hacia la misma, ¿no? Entonces, bueno, esos son en el tema sensoriales algunos, que creo que, bueno, ya me adelanté, pero bueno, estábamos en esto de parecer como muy molestos por cosas que a lo mejor no se podían explicar los papás de forma muy puntual, que lloran demasiado, que tienen estas como crisis y que se avientan sin parecer tener una sensación al dolor, o también en muchos otros casos, ¿no? Es esta actividad muy muy Sí, bajita de estar bueno, no sé, ya acostaditos, tú sí. me aclararás, pero también he notado que, por ejemplo, hay algunos que también al contrario, pareciera que pues todo el tiempo quieren estar como en contacto pues con los papás o que todo el tiempo los abracen o que todo el tiempo, pero pues llega un punto que hasta pues pareciera que no es porque hay cuánto quiere a la mamá o algo, sino es porque hay una búsqueda sensorial muy fuerte. Exacto, entonces hay que tener en cuenta esto, que hay niños que les encanta que los carguen, pero que cuando los cargan establecen ese contacto visual con la mamá o quien los esté cargando, que la mamá les sonríe y responde con la sonrisa. Mm. Entonces, hay casos en los que no tiene esta calidad o cualidad de atípica, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando cuando estamos buscando señales tempranas, que son estas señales que se salen de lo esperado de la conducta de un niño. Uh-huh. Ahorita ya mencionamos el tema de la poca atención hacia las caras, está ahorita que mencionaba el cuando los están cargando, si lo permiten, eh, pues la falta o el poco seguimiento visual hacia la persona que está con ellos, el seguimiento a la voz, elementos sociales de la cara. Sí, por ejemplo, también, bueno, se menciona que bueno, en ocasiones también cuando yo he trabajado con algunos papis y yo les pregunto, ¿su hijo lo ve a los ojos? Sí, claro, pero cuando yo veo esa mirada, no es una mirada como fija, es como una mirada difusa y aparte no siempre es como una mirada, es como una mirada muy cortita en algunas ocasiones, como de unos menos de 3 segundos. Sí, sí, sí. Moni, también a mí me gustaría invitar a toda la gente que nos está viendo, que ahorita estoy revisando aquí los mensajitos. Hay gente de Guatemala, Paraguay, de Chile, de México, de varios estados. Por favor, compártanos de dónde nos están escuchando. Y también si ustedes, porque veo que muchos son papás, algunos otros son profesionales, compártanos sus experiencias. ¿Cuáles son aquellas señales que ustedes detectaron como papás de sus hijos que dijeron, chin, esto, no, porque los papás tienen este instinto, y más si son papás de algún otro niño con un desarrollo típico o normal, tienen este instinto en saber de que, híjole, esto no me late, como que no me late que mi hijo ya tenga un año y no balbucee.
Sí, claro, ya hay como un parámetro Sí, de- lo saben. Y aunque a veces, muchas veces no tengan este parámetro, los abuelos lo tienen, los tíos lo tienen, y también ellos, dentro de ellos, cuando uno es papá, muchas veces pues empiezas a ver libros, empiezas a buscar, saben. Lo que pasa es que a veces es más cómodo decir, no, 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 no pasa nada, no pasa nada, esto se va a arreglar, y aparte alguien más de repente les dice, no, no te preocupes, todos los niños, este, hablan a su ritmo, o no te preocupes, no lo compares. Entonces dicen, Sí. bueno, está bien, ¿no? Entonces ya tienen este alivio de decir, ok, no estoy loca. Y también, bueno, a mí me ha tocado ver como también la otra parte, que a lo mejor son como papás primerizos, y ya cuando pues les hacen la evaluación y todo, se dan cuenta de que no lo notaban tanto porque ya sea el papá o la mamá tienen autismo. Y entonces dicen, ay, pues es igualito a mí, yo también hacía eso. No, y resulta que pues había una carga genética y bueno, eso, Claro. De ¿no? hecho, muchos de los diagnósticos de los papás de los niños con los que trabajo, han dado en cuenta de su posible diagnóstico. Algunos han buscado el diagnóstico, otros no, pero han dado en cuenta que ellos también presentan mucho de la sintomatología, ¿no? Ujú, sí. Em, Vamos a seguir con estas sintomatologías o estas señales tempranas del autismo, porque apenas llevamos dos o tres. Una Ok. comunicación atípica no verbal, es decir, por ejemplo, ya cuando empiezan a caminar los niños, si es que no tienen algún retraso en su desarrollo psicomotriz, porque es muy común que se presente en niños un retraso psicomotriz, y que, por ejemplo, no gateen o tengan el caminar y la sedestación un poquito retrasada, que, por ejemplo, se expresen llorando, ¿no? Que tienen un año y, por ejemplo, quieren este precioso libro que tengo aquí, y en algunos casos los papás los llevan y ya si deja de llorar, ya saben cuál es, ¿no? O ya hasta les Claro. adivinaron la forma de llorar. La Eh, famosa adivinanza, ¿no? las adivinanzas. También, por ejemplo, si ya saben caminar, que usen el cuerpo del papá o de la mamá o la persona que esté ahí enfrente para comunicarse. Es el uso del otro para comunicarse. Es decir, yo quiero agua, no puedo decir agua, pero quiero agua, no sé cómo comunicarme. Agarrar a mi papá y lo llevo a donde esté el agua y me pongo ahí. No señalo, que también es otra de las señales tempranas, la falta de la señalización y de la atención conjunta, es decir, yo comunicarme a través de buscar la atención y redirigirla hacia el objeto que quiero, es decir, comunicarme con mi mirada, eh, también responder a eso, a la atención conjunta, una falla en responder a la atención conjunta, así como tener una falla en la iniciación de la atención conjunta. Y eso, bueno, es tremendo. Yo he tenido pequeñitos que me han agarrado inclusive del cabello, así de, para llevarme a donde quieren algo, ¿no? De que les baje algo, pero sus papás, es que quieren que le bajes, quiere ese rompecabezas que tienes allá arriba. Y yo, bueno, como Wow. sabes, el niño no ha señalado, el niño ni siquiera ha redirigido como el hacer, como ver a Moni, ¿no? De Moni, Claro. como ve para allá, ¿no? Tampoco. Entonces, bueno, esas son evidentes señales de que hay algo atípico en el desarrollo de ese niño. Y bueno, ya cuando vamos viendo muchos de estas señales tempranas, pues ya podemos
hacer una evaluación más profunda y decir, ah, ok, sí está presente el trastorno del espectro autista. No sé si quieres agregar esto en tema de comunicación y de la falta de señalización y de que los papás les adivinen. No, sí, dentro de igual el consultorio, pues sí, suele encontrar muchos chiquitos que igual, pues los papás funcionan como los famosos, pues, intérpretes de sus hijos, que pues, o sea, si el niño dice algún sonido o grita o, o simplemente lo jala o algo hace el niño, o sea, los papás inmediatamente lo más común es que pues ya sepan qué es lo que quiere su hijo y pues obviamente le den aquello que están buscando para que pues no haya alguna crisis o algún disgusto por parte del niño. Sí, esto que acabas de mencionar es bien importante porque también, a ver, pregúntense papás o especialistas. Si ustedes han adaptado toda su familia y todo su sistema familiar para que el niño no tenga crisis, algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido casos en el que no, pues no, todo bien, se lleva muy bien, socializa de maravilla con otros niños, no, ya no tiene berrinches. Y ya cuando empezamos a platicar un poquito más, es como, ah, bueno, es que ya nadie tenía permitido cambiarle el canal al niño porque veía 50,000 veces la misma película y ya nadie tenía permitido apagar la luz, nadie tenía permitido entrar y desacomodar las sábanas y los niños no podían estar jugando algo que él no quería. Entonces, bueno, eh, esas dificultades de adaptación social y a las circunstancias a las que se está viviendo, pues también son unas claras señales de que algo está pasando en el desarrollo de sus niños. Por ejemplo, la falta de habilidades de juego. Hay niños que en lugar de jugar con el juguete completo o de tener un juego típico para su edad, por ejemplo, juegan en vez de jugar con el carrito completo, como tal, como un juego funcional, es decir, darle la función que realmente tiene el juguete, en lugar de eso se enfocan en las rueditas. O también niños que tienen su cuarto lleno de juegos y lo que hacen con esos juegos es apilarlos o alinearlos, no tener otro tipo de repertorio de juego. O también ¿no? De que tienen 2 años ya y su habilidad de juego son muy básicas, que se divierten aventando cosas, girando las mismas cosas o jugando de forma estereotipada, es decir, de una y otra vez de la misma forma, con los mismos juguetes o con diferentes juguetes, pero de la misma forma, ¿no? A lo mejor ya no apilo bloques, ahora apilo sillas, o ya no apilo sillas, ya apilo muñecas, o ya formo los G.I. Joes en fila. Entonces, bueno, esas también son señales de alarma y algunas de las señales que en conjunto con las de comunicación y sociales nos dan indicios de que puede estar presente el trastorno del espectro autista en sus niños. Sí, de hecho, digo, igual también algunos pacientitos que he tenido, que he tenido con TEA, pues sí, o sea, es súper clarísimo toda esta parte de el juego repetitivo. Tenía una chiquita que, por ejemplo, era como un juguetito que giraba y daba vueltas y era todo lo que le gustaba jugar todo el tiempo. Y luego se le acaba la pila y era una super crisis y los papás ahí tenían que obviamente pues ponerle pilas y todo, pero pues sí, obviamente también esta parte de juego es pues esencial, no solamente para estimular todas sus habilidades cognitivas, sino también de comunicación, de lenguaje, de comprensión, ¿no?
motrices también, porque obviamente, ¿no? Pues al tener que manejar adecuadamente los legos o los coches, pues todas estas habilidades también se ven súper, Afectadas. exacto, súper afectadas. Sí, quiero leer algunos de los mensajes que están enviando en la transmisión de Facebook Live y quiero aclarar que sí, esta transmisión va a estar disponible después para que la puedan ver desde el principio si no la han podido ver desde el inicio. Y bueno, quiero leer también algunos mensajes. Quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, a Estefanía de Chile, a Sara, a Lucille, a Mari, Magdalena, Klaus, Fabiola, Ari nos dice, bueno, nos preguntaba si entonces sí va a estar disponible, así va a ser. Dey Ramón, Daisy, un abrazo. Vanessa dice, hola, soy maestra de educación especial. Cuando los papis están en la etapa de negación y la familia los apoya diciendo que los papis eran igual o algún tío que muchos hablará a los 10 años, que son flojos, que los están mimando. Híjole, bueno, ahorita regresamos a ese tema más adelante. Dulce, las veo del norte de Veracruz desde que mi hijo tenía 1 año con 5 meses. Noté que no hablaba, no intentaba comunicarse, no pedía nada, no jugaba, solo se movía de un lado a otro de forma repetitiva, nunca señalaba nada. Tiene autismo y las terapias le han ayudado mucho. Tiene ya 6 años y ha avanzado mucho, pero aún no habla, pero ya lo intenta. Muchas gracias, Dulce. Mencionaste otro de las señales tempranas de autismo, que son algunos movimientos estereotipados, que son estos, como tú dices, ¿no? De estarse moviendo de un lado a otro. También, por ejemplo, el estar observando las cosas de reojo. Ajá. Eh, por ejemplo, hay muchos que están hablando y te están viendo así de reojo, ¿no? Esta vista periférica o que se agachan y te están viendo así con la cabeza entre las piernas. Como decía Moni, estos manierismos que hay, que pueden ser desde muy leves o que muchas familias las reprimen y manazo, y se les quita, pero que lo presentaron. Es importante mencionar que estas sintomatologías tienen que estar presentes antes de los 3 años. Después ya se pudieron eliminar por influencia del ambiente, por terapias, porque los amenazaron, les dijeron, si no dejas de mover tus manitas, mira, golpe, hay chancla. O el aleteo, el estar brinco, 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 o el estar viendo al techo, girando, o nada más girar, girar y girar, o estar todo el tiempo corriendo en círculos. O también las pataditas, ¿no? También es... Ajá, también en los piecitos, el estar, bueno, ahorita vamos a la búsqueda sensorial, que ya me había adelantado un poquito junto con Moni, pero bueno, ese también está de los movimientos. Muchas gracias, Dulce, porque nos recordaste esta señal temprana. Esta Cristi dice, eso muchos papis comentan, es que yo hablé ya después de los 4 años. Sí, Moni, Andy, a mí me tocó y hasta te dejan de hablar. Sí, en mi caso. Yo trabajo en una escuela. Qué difícil situación. ¿Cómo se le hace para que ellos apoyen a su hijo y no se queden con lo mínimo que daba el terapeuta en la escuela? Hablando como terapeuta, claro. ¿Cómo hacer para que sigan el trabajo en casa y además multidisciplinarios? Híjole. Ahorita, contestamos las dos porque creo que Moni también tiene mucho que aportar. Mira, es complicado porque para muchos papás es todo un duelo, ¿no? Entonces, bueno, lo tienen que, a algunos les tarda un mes, a algunos les tarda un año, a algunos les tarda años y años, ¿no? Entonces, realmente, mucho de lo que podemos hacer es hacer lo que nos corresponde, es decir, informar,
dar opciones, brindar alguna que otra herramienta, es decir, a ver, papi, aquí está este libro, papi, aquí está esto, brindar herramientas. Si los papás no los usan, a lo mejor ustedes como escuela pueden implementar algún tipo como de contrato conductual, de yo me comprometo a llevar a mi hijo a terapias, pero obviamente es dentro de una terapia, ¿verdad? No sé si se puede hacer eso dentro de una institución pública. Hay muchos papás que lo toman de forma muy delicada. Pueden llevar algún diario, alguna bitácora. Tú puedes sugerir muchas cosas, pero también hay que aceptar que a veces somos impotentes ante las acciones de otras personas. Aunque nosotros veamos que necesita ayuda muchísimo, los papás no siempre lo ven así o no siempre les es posible, porque llevar a tu hijo a terapia es decir, te va a tomar dinero, te va a tomar tiempo y te va a tomar esfuerzo, cosa que quién sabe si los papás puedan o quieran también, ¿no? Porque a veces no nada más tienen un hijo, pueden tener 3, 4 hijos, o a lo mejor tienen uno, pero no tienen ni el tiempo ni la disposición. Entonces, creo que hay que tener bien claro que hay cosas en las que no podemos influir, pero que sí podemos cumplir con nuestra labor, que es informar y dar las herramientas necesarias y a lo mejor tener algún movimiento, pero pues hay papás que, pues, con los que no se pueden trabajar realmente, ¿no? Bueno, ok, pues yo lo que creo es que sí, evidentemente, pues como dice Andy, pues estos papás pasan por un duelo muy, muy, muy complejo y pues no podemos juzgar a los papás o decir o apresurar, porque obviamente pues estos papás pues al tener que pasar por este proceso tan difícil de aceptación, pues requieren tiempo y yo creo que lo mejor que podemos hacer es pues sí, como dice Andy, igual a lo mejor darles información, hacerlos conscientes también de que pues si reciben terapia o tratamiento a una temprana edad o cuanto antes, pues obviamente los resultados se van a ver pues en un tiempo más corto, ¿no? Pero pues no podemos hacer mucho para obligarlos, tampoco sería como idóneo porque pues cada familia funciona de forma diferente y cada familia pues es libre de decidir qué es lo que puede hacer con su hijo. Ujú. Muy bien, quiero ver los comentarios. Ay, Cristi, yo te entiendo. Yo pues tengo muchas días que tras el diagnóstico no se adhieren a un tratamiento, a una intervención, y bueno, eso es complicado. Y bueno, también hay que aprender a tener este proceso personal. Nosotras también como psicólogas, neuropsicólogas o como terapeutas del desarrollo tenemos que aprender y tenemos que estar en terapia para poder dejar ir lo que no podemos controlar. Y bueno, lo que podemos hacer, te lo reitero, es, como bien lo dijo Moni, es concientizar y dar herramientas y entrenar en el uso de las mismas. A lo mejor organizar algunas sesiones mensuales en donde los invitas y bueno, ya si atienden o no, pues bueno, ya si usan o no las herramientas ya queda en ellos, ¿no? Tú haces lo que puedes y eso es bonito, Cris, pero hay que aprender también a decir, híjole, no puedo con eso, pare. O a veces no es que ni siquiera nosotros podamos, sino más bien la familia no quiere y pues no hay de otra. Exacto. A ver, vamos a continuar con algunas otras señales tempranas. Otro son los patrones de sueño alterados.
que exhiben muchos de los niños desde temprana edad. Lo que comentan muchos padres es que o duermen de día, viven de noche, o se duermen muy, muy, muy temprano. Y bueno, eso se despierten también muy temprano. Es decir, patrones de sueños alterados y bueno, acrecentados por posiblemente pues una falta de control conductual o una falta de higiene del sueño, pues que no es proporcionada por los papás, pero que pues está presente en muchos de los niños que presentan trastorno del espectro autista. Ahorita mencionaba Asminda, lo del juego simbólico también, bueno, que ya habíamos mencionado esto de si tienen habilidades del juego en la mayoría, pues es un juego repetitivo y estereotipado, es decir, que se repite el juego de la misma forma y que tiende a tener la misma función, ¿no? Por ejemplo, estimularse Sí, muy y la mayoría de básico las también. veces estimularse de forma sensorial, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niños que avientan cosas y que su función es estimularse auditivamente o visualmente, o que giran las cosas, todo lo giran y también es estimularse de forma visual, o que apilan y después ¡pah! Lo tiran. Claro, o alineen también, ¿no? O el alinearlo, y también es lo observan de un lado, lo observan del otro, es buscar esta estimulación a través del juego y no usarlo como mero entretenimiento o como forma de compartir con otros. También esa es otra señal temprana de la dificultad de compartir el gozo con sus pares o con sus padres, dejar que otros se integren o compartir o seguir reglas, seguir límites durante el juego, o no comprender lo que es mío, lo que es de otros, ¿no? Porque muchas veces los papás me dicen, no, pues es que eh, Pedrito sí se integra bien con los niños y juega con ellos. Ya cuando entramos más en detalle, Pedrito, en una escena que describen, es Pedrito llega al parque, ve los niños jugando, Pedrito llega sin mirarlo, sin hacer contacto visual, llega, agarra el carrito que quién sabe de quién es, agarra y lo empieza a jugar. Los niños empiezan a perseguirlo y empiezan a parecer como que se divierten, pero realmente él no está integrado al juego. Puede estar integrado o sea, estar físicamente presente en el juego, pero no estar integrado en esa interacción social de forma recíproca. Esa es la clave. Cuando un niño no tiene esa reciprocidad social, tanto cuando están simplemente socializando o están dentro de esta socialización jugando, es también otra señal, o cuando carece de este juego simbólico de pensar de que este es la camita de mi muñeca que es la princesa azul, ¿no? Dificultad para imaginar y para tener este juego simbólico de que, este es mi termómetro, ¿no? Claro. Sí, esa es otra Y de las sobre todo, características. digo, la parte del juego simbólico es muy importante porque pues imitan acciones de otras personas, o sea, imitan hasta gestos, entonaciones, imitan palabras, imitan expresiones también, y obviamente acompañada de las acciones, ¿no? Y pues a cada uno de los objetos pues sí les dan como características que se utilizan dentro de esa actividad. Sí, sí, sí. Y bueno, otro punto importante de subrayarlo, es que muchos papás piensan que el niño no habla, el niño no juega, el niño no le gusta estar con otros niños, el niño no comparte porque está consentido.
Queridos papis, hay millones de niños consentidos en el mundo y el estar consentido no explica el déficit en estas habilidades. Entonces, bueno, sí, las puede agravar, claro que sí, pero no explican el porqué de estos síntomas. Entonces, por favor, papis, no se queden con esta explicación de que es consentido, llévenlos con un especialista y total, si resulta después de una evaluación exhaustiva con las herramientas adecuadas, resulta que sí tiene autismo, bueno, pues ya tienen un diagnóstico temprano. Y si no, pues bueno, ya tienen la seguridad de decir, ah, bueno, es que sí es por como consentido, ¿no? Y ahorita mencionaba a Sandra, que es una colega también que la quiero mucho. Ella se dedica a dar terapia a las familias de las personas con autismo, niños y adultos con autismo. Entonces, bueno, se la súper recomiendo. Ella trabaja el tema familiar, que es también muy, muy importante de atender. Menciona que también el tema sensorial, ya adentrándonos ya en el tema, la selectividad alimenticia. Uy, temazo. Ese es tema para Moni y para mí de toda una hora, ¿no? Es un tema muy importante que también es una señal temprana de la posible presencia del trastorno del espectro autista. Hay muchos casos de pequeñitos que tienen en el tema sensorial la búsqueda o la evitación de ciertas texturas y de ciertos, bueno, pues de alimentos con ciertas texturas. Entonces, bueno, si quieres, platícanos un poquito sobre eso más tú, Moni. Bueno, la parte sensorial de los alimentos es muy importante porque como ustedes saben, pues está la parte hipersensorial y hiposensorial. La parte hipersensorial se refiere a aquellos niños que tienen pues una sensibilidad muy alta en su boca y otros que son hiposensibles, es decir, que tienen una sensibilidad muy bajita en su boca. Entonces, dependiendo de la sensibilidad que tengan, pues obviamente va a ser su selección de alimentos. También hay casos en que algunos niños tienen esta sensibilidad mixta, entonces pues suelen como combinar ciertos alimentos que con ciertos otros elementos para que obtengan esta información sensorial. También creo que esta parte de la sensibilidad es muy importante porque dependiendo de los alimentos que el niño esté ingiriendo, pues va a ser cómo va a ir desarrollándose también toda la cavidad oral, tanto los músculos de la mandíbula como los músculos de la lengua. Por eso es que es un tema muy importante dentro de pues el espectro autista. Sí, y además que es un tema muy, muy interesante porque los papás en verdad no se explican por qué su hijo le quita la verdura a la sopa. O por qué si su hijo no, si no prepara la sopa la mamá, no se la come. Bueno, ahí ya tiene también aparte que ver con el tema sensorial, pues también con parte de los intereses restringidos que tienen o que es característico de los niños con autismo. Por ejemplo, si a ellos les gustan las cosas de una forma, así les gusta y es difícil adaptar los cambios para ellos, ¿no? Entonces esto también aplica en la alimentación, la selectividad en que, bueno, me gustan algunas cosas y algunas otras cosas no, y difícilmente me voy a comer yo como un pequeñito con autismo o algo que no me gusta, ¿no? Habría también algo muy importante que mencionar, por ejemplo, dentro de la terapia de alimentación, también, por ejemplo, hay chiquitos que, por ejemplo, tienen una sensibilidad, no sé, por ejemplo, muy, muy alta, entonces prefieren como algunos sabores muy fuertes, por ejemplo, la mostaza, ¿no?
o el barbecue, ¿no? Puede ser. O la tierra, o las personas, el sudor de las personas. Sí, claro, también, o por ejemplo, si es alguien que tiene una sensibilidad muy bajita, entonces puede ser que busque alimentos como un pan o algo que sea muy suave, ¿no? Pero lo importante aquí es, bueno, si es un niño que a lo mejor sí se alimenta, a lo mejor no come todas las frutas, pero come ciertas frutas, ciertas verduras, ciertas proteínas, no sé, ciertos cereales, está bien, pero si es una alimentación muy, muy restringida donde nada más come pan y yogurt, por ejemplo, pues ahí sí hay un problema más grave y sí habría también que atender esta parte. Exacto. Ahorita mencionaban, bueno, antes de pasar a este tema, quiero completar esta otra señal que va de la mano. Los intereses, como ya les había dicho, restringidos que presentan los niños, que como puede ser alimento, puede ser un juguete, puede ser un vaso, puede ser un plato en el que comen y en el que les gusta comer y difícilmente van a aceptar comer en otro. Eh, o esta dificultad ante los cambios en las rutinas, Mm, cambios inclusive en algunas cosas físicas alrededor de ellos, que les gusta traer alguna ropa similar, por ejemplo, pants o los tenis de Cars o la playera de Cars o algo que les gusta mucho. Y por ejemplo, también otro es que tienden a ver las mismas películas muchas veces, la misma. Hay niños que se enfocan en los créditos, pueden repetir los créditos 20,000 veces y es lo único que ven de la película. Otros que ven en la misma escena muchas veces, o los niños que se la echan completa y otra vez completa y otra vez completa, y que si alguien les llega a cambiar, olvídate, ¿no? Ya tienes la acabo. crisis. Y bueno, que aquí viene también al tema, otro tema muy importante de esta conversación sobre los temas de las señales tempranas del autismo, es que empiezan a repetir, a tener esta comunicación o verbalizaciones no sociales, no recíprocas, sino que son repetitivas. Es decir, que yo puedo repetir lo que acabo de escuchar muchas veces. ¿Por qué? Porque me gusta la estimulación de cómo se escucha esa frase, ¿no? Que a lo mejor dice, no, sí, mi hijo habla. Uy, se sabe toda la película de Cars 2, ¿no? Y que aparte, lo chistoso de esto es que luego los niños aprenden a adaptar esos diálogos a una conversación y que pareciera que sí está teniendo una conversación contigo, pero es realmente que están repitiendo hasta con entonación del Rayo McQueen la frase que la aprendieron a adaptar a una conversación muy cortita, ¿no? Pero bueno, platícanos más, Moni, tú sobre este tema fascinante de la ecolalia. Bueno, la ecolalia, pues básicamente se trata de repetición de frases o palabras a modo de eco, como ya lo dijo Andy, por ejemplo, no sé, tú le preguntas a tu hijo, oye, ¿quieres agua? Y él en lugar de responderte sí, no, o no sé, o sí quiero agua, no quiero agua, te dicen lo mismo. ¿Quieres agua? Obviamente, pues muchas personas o muchos colegas cuando saben de este diagnóstico, lo primero que me dicen es, oye, ¿cómo le hago para que la ecolalia desaparezca? Y bueno, mi recomendación muy personal es, pues, obviamente estos chiquitos al tener un trastorno en el neurodesarrollo,
pues su cerebro funciona de manera diferente y yo siento que hay que ser muy respetuosos con esta neurodiversidad que ellos presentan. Y en lugar de eliminar esta ecolalia, lo mejor es utilizar como estas repeticiones que ellos tienen para poco a poco ir estimulando su lenguaje. También me gustaría mencionar que hay dos tipos de ecolalia. Por ejemplo, está la ecolalia tardía y la ecolalia inmediata. La ecolalia inmediata se caracteriza por, como ya lo mencioné, repetir cosas que tú le acabas de decir, te lo dicen tal cual con la misma entonación. Y la tardía es, por ejemplo, tú estás con tu hijo y de repente están en una reunión familiar y te saca una oración que no tiene nada que ver, como por ejemplo la de una película de, no sé, por ejemplo, al infinito y más allá, ¿no? O sea, algo que no tiene nada que ver, pero es porque es algo que tenía guardado dentro de su memoria y de repente lo asimiló o lo dijo, ¿no? También está comprobado que esta ecolalia se puede ver debido a una alteración en el procesamiento auditivo central, lo cual no les permite comprender adecuadamente las palabras y cómo ir estructurando estas palabras para hacer una oración funcional. Sí, Moni, y también que a veces, bueno, hay que mencionar que no siempre el autismo viene solo, viene acompañado en muchas ocasiones de algunas otras condiciones, síndromes y trastornos de neurodesarrollo. Entonces, bueno, eso también agrava la presentación de algunos síntomas o favorece en algunos casos que no sean tan graves. Sí, efectivamente la ecolalia es algo que yo también es muy importante, al igual que las estereotipias, respetar en los niños y que, bueno, es algo que se puede entrenar. ¿Por qué? Porque es como decían, es una forma diferente de procesar la información, el autismo en general, es la forma que a mí me gusta más definirlo, que se puede entrenar, ¿no? Entonces, se puede entrenar y no pasa nada, pero que también hay que estar muy, muy, muy atentos a que si ustedes tienen un pequeñito de 2, 3 años, que lo único que verbaliza es las repeticiones, como por ejemplo, ¿quieres agua? O Dante, cállate. eh, o ¿quieres ver la tele? ¿Quieres ver Toy Story? Refiriéndose, aparte de que, bueno, ya está repitiendo y la está tratando de usar de forma eh, funcional, también está teniendo esta dificultad para el uso adecuado de la primera persona, es decir, que hablan en tercera persona. Claro. También, por ejemplo, esta presentación de colalia diferida o tardía, en medio de la nada, también, bueno, puedes decir, híjole, como que de la nada empiece, sí, con un diálogo de Cars o un diálogo de Peppa de Pig, y es, es un síntoma de alarma. No es que le guste mucho, es que es un síntoma que como papás les tiene que alarmar y bueno, si están presentando estos otros conjuntos de síntomas y aparte que son clínicamente significativos, es decir, que está impidiendo, que está alterando su desarrollo, pues bueno, también hay que atenderlo, papás, por favor, no me voy a cansar de repetirlo. Eh, También ay, se me fue lo que les iba a mencionar de la ecolalia. Así como viene también esta dificultad para expresarse y que en algunas veces, pues ya se aprendieron el diálogo porque lo vieron 5000 veces, es una forma muy posible, única que tengan de interactuar con otras personas. Es decir,
que a lo mejor yo te estoy diciendo el diálogo de la película, aunque no te esté viendo, pero es una forma de interactuar, ¿no? Entonces, bueno, hay que, por eso hacer una intervención temprana. Y también otra cosa importante es mencionarles que así como es difícil para muchos de los niños expresarse, es igual de difícil comprender lo que se le está diciendo. Entonces, bueno, ahí cuando por eso es la importancia de la intervención temprana, para que estos no se vaya arrastrando hasta la primaria o hasta que lo escolaricen, que muchas mamás dicen, no, 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 yo no lo voy a escolarizar hasta que sepa hablar, porque me tiene que decir cómo, quién le va a pegar, Es en la escuela. que se defiende. Entonces, bueno, entra a la escuela hasta los 5 años y ya perdieron un buen tiempo, ¿no? Sí, bueno, digo, también he tenido el caso de muchas mamis que tienen la duda de, oye, meto a mi hijo aunque todavía no hable bien. Y yo, pero por supuesto que sí, mételo ya, ¿no? Porque sí, la verdad es que pues esta parte de ir a la escuela es muy padre porque les permite interactuar con otros niños, aprender otras rutinas, otras habilidades sociales, la parte de comunicación también se ve pues altamente afectada porque al estar en contacto con otros pares, pues obviamente escuchan e interactúan, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, si tu hijo es pequeño y tienes duda, no lo dudes más, ve a inscribirlo. Andy, tu audífono. Perdón, está mencionando que Cristina mencionó que muchos que se atragantan con la comida o que se meten inclusive todo ¿no? O que se meten las manos a la boca al comer, ¿no? Y bueno, que eso también tiene que ver con el tema sensorial, la falta de ansiedad, que al final del día pues es una alteración también en interoceptivo, si no estoy mal, y de propiocepción. Eh, el cual también se tiene Jocelyn Ruiz, su hija empezó a comer diferente, ella empezó a desmenuzar o a hacer pedazos muy chiquitos, demasiado emocionales, como si adaptados casos nosotros desde psicomotriz, socioemocional, adaptativo, cognitivo, etcétera. Me dicen que se está cortando, perdón. Espero que ya se reconecte o que se mejore la conexión. ¿Puedes? Pero bueno, ¿Eh? estaba repitiendo sobre la necesidad de, nos preguntaba Magdalena Mariscal, de que si hay protocolos, bueno, nos pide un video sobre crisis emocionales y sobre algunos protocolos, si existen, para manejarlos. Y le mencionaba que sí, pero que todo protocolo tiene que ser adaptado a las necesidades y al perfil de cada niño.
Entonces, bueno, este siempre tiene que ser llevado por un especialista en conducta y que esté familiarizado con el trastorno del espectro autista. Bueno, pues creo que ya revisamos muchos de sus comentarios y muchas de las preguntas. Y bueno, por último, uno de los principales o uno de los síntomas más observados es que pareciera que tenía un desarrollo típico o normal los niños y que de repente dicen, híjole, es que de repente de un día a otro ya no dejó de balbucear, dejó de decirme papá. ¿Me escuchan? ¿Sí? Se cortó ¿Sí? un poquito, nada más. Te quedaste en que ya habíamos revisado los comentarios y todo y después se cortó. Les mencionaba que otro síntoma, y es de los más importantes y de los más vistos, es este aparente retroceso o estancamiento en las habilidades de socialización, de lenguaje y comunicación principalmente, ¿no? Entonces, bueno, lo que mencionan muchos los papás es que sus hijos parecían tener un desarrollo típico durante el primer año de vida o el primer año y medio, y después dejaron de hacer ciertas cosas, comenzaron a jugar de forma diferente, dejaron de seguir los de forma con los ojos o de responder al nombre, que les hablan y les hablan y les hablan y no voltean, pero que antes sí lo hacían, o que antes decían pa, 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 y ahora no. No O dice que nada. tienen este generalización del lenguaje, de decirle papá a todas las personas adultas. Bueno, pues estos son algunos de los síntomas. Como les comentamos, pues varían en la intensidad en muchos niños. No todos presentan los mismos, pero bueno, es importante saber que pues hay dos principales áreas las cuales están afectadas, que es la comunicación social, es decir, lo que yo puedo comunicar, el lenguaje, la comunicación, la socialización, el juego y los intereses restringidos y repetitivos que existen en estos niños. Y bueno, también ahí incluimos los temas sensoriales. Pero bueno, se puede dividir en dos áreas y como les digo, pues bueno, hay una gran presentación de los síntomas, la cual pues varía de caso a caso. Como también les mencionábamos, muchas de las veces vienen acompañados de otras condiciones. Una de las condiciones más frecuentes en estos niños pues son, por ejemplo, la epilepsia, algunos otros trastornos del neurodesarrollo, como es el trastorno por déficit de atención, la discapacidad intelectual, el trastorno específico del aprendizaje y algunos trastornos del lenguaje. Claro, digo, también como dato curioso y porque sé que muchos papis no lo saben, pero también algunos chiquitos con síndrome de Down pueden llegar a tener autismo y también tengan mucho cuidado con algunas niñas porque también algunas niñas son como muy hábiles y esconden estas señales de autismo de una manera más fina. Entonces, pues también si notas algunas atrasos o algunas señales que te hacen ruido en tu hija, pues también no dudes en descartar algún diagnóstico. Claro, y a ver, ahí dijiste muchas cosas muy, muy, muy importantes de las cuales podríamos hacer videos. La primera, síndrome de Down y autismo. El porcentaje, cuando tenemos, imagínense que tenemos la población de niños con síndrome de Down y la población de niños sin síndrome de Down. Acá tenemos una probabilidad actualmente en México de 1 de cada 115, en Estados Unidos 1 de cada 62, y acá tenemos una probabilidad aproximadamente del 20%, les voy a confirmar ese dato, pero es decir que es muchísimo más alta la probabilidad de que un niño presente
un niño con síndrome de Down presente autismo que uno que no tiene síndrome de Down. Entonces, bueno, eso es un dato súper interesante y que no se puede descartar porque hay muchos casos que no están siendo diagnosticados de niños con síndrome de Down que cursan su desarrollo de forma comórbida con trastorno del espectro autista, y quiero pues que sepan que es muy común que lo presenten. Otro día podemos hacer un video presentando datos duros, revisando las investigaciones recientes sobre la frecuencia y la comorbilidad del síndrome de Down con el trastorno del espectro autista. Otro tema importante que mencionaste es el tema del autismo en las mujeres. Y claro que sí, es un tema súper delicado, porque las niñas, aquí hay dos puntos bien interesantes. Las niñas, cuando es más probable que se diagnostiquen, las niñas con autismo cuando presentan discapacidad intelectual y trastorno por déficit de atención. Entonces, las que no lo presentan están siendo subdiagnosticadas, no están siendo detectadas. Y bueno, tengo un video que acabo de realizar con la doctora, que es pediatra, con la doctora Paola. Lo pueden revisar en mi página, es otro en vivo que hice con ella, y toda la hora y media más o menos platicamos sobre autismo en niñas, ¿no? Que es también otro tema del cual pues, se puede hacer muchos más videos, porque es un tema fascinante, porque probablemente algunas de ustedes pueden decir, yo también presenté esos síntomas que mi hijo, no fueron diagnosticadas. O decir, sí, mi hija hacía eso, pero ya no lo hace. Recuerden, el autismo es una condición de vida que no se quita. Se aprende a vivir con ello y se desarrollan estrategias compensatorias de esos déficits, ¿no? Es decir, yo como niña puedo aprender a sonreír, a saber la importancia del contacto visual, a imitar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema muy interesante. Si quieren saber más sobre el tema, podemos hacer otro video con Moni. Pero pues ya hay un video con la doctora Paola, la cual pueden revisar en mi historial de esta página de Andrea Fernández, neuropsicóloga infantil, Centro de Neurodesarrollo. Va, perfectísimo. Muy bien. Pues muchas gracias por esta fascinante plática. Yo creo que ha de haber sido de gran utilidad para todos nuestros colegas, para todos los papis que nos sintonizaron. Igual voy a estarla compartiendo en mi página, que es Terapia de Lenguaje, Habla y Aprendizaje, para que la revisen. Y pues bueno, fue un gusto estar contigo otra vez, y seguramente habrá muchas charlas más interesantes para compartir. Muchas gracias a todos. Para mí es todo un placer compartir con todos mis colegas y todos los papás que nos siguen. Y bueno, los invito a que promuevan la concientización del autismo, de los signos tempranos, porque bueno, es imposible pensar que en México solo sea uno de cada 115, mientras que en el resto del mundo, en donde sí se invierte recursos en estudios de epidemiología, es decir, de saber cuántos niños realmente con autismo hay, que es Estados Unidos, el Reino Unido y países primermundistas, haya haya casos tanto como uno entre cada 62. Entonces, bueno, necesitamos mucha más concientización sobre este tema. Entonces, bueno, yo les invito a compartir este video con otros profesionales, con familiares. Y bueno, si ustedes notaron que o les llegó, o les cayó el 20, como dicen, de los síntomas, de los síntomas tempranos de autismo y están presentes en sus hijos, bueno, pues no lo duden y acudan con un especialista. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, mi querida Andy. Pues gracias a ti, Moni.
Bueno, nos Y vemos. no duden de atender todos los trastornos del lenguaje presentes en los niños con autismo. Y bueno, Moni es una excelente opción. Aparte es súper cálida, súper amable. Y bueno, también atiende de forma virtual, al igual que yo. Y bueno, esperemos que ya cuando termine todo esto, que podamos conocernos y en algún momento organizar algún eh, meetup o alguna charla más en corto con todos ustedes. Claro que sí, mi querida Andy. Gracias por todo y seguimos aquí colaborando, compartiendo y haciendo concientización. Un beso a todos. Chao. Bye. Gracias, Moni.